Vamos a conversar ahora con el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes. Un gusto de saludarte y de poder conversar respecto a esta situación que seguramente tiene muy inquieto a todos los habitantes de nuestra región del Biobío. Así es, diputado. Veíamos cómo el centro de Concepción estaba con miles de personas transitando por las calles, muchos de ellos comprando los alimentos, también útiles de aseo para estar confinados durante el fin de semana. Estoy hablando de Concepción, Talcahuano y Hualpén. Sabemos que en Tomé y Penco hay una cuarentena permanente durante toda la semana. ¿Qué opina usted de estas medidas que llegaron para algunos de manera muy encima y con poco tiempo de preparación? 2 días solamente, se comunicaron el miércoles, tanto para las comunas que van a tener cuarentena permanente como las que van a tener cuarentena los fines de semana. Sí, mira, Francisco, es bien importante analizar lo que está ocurriendo en la región, porque estábamos en una fase 3, ¿cierto? Una fase de preparación previa, supuestamente a la apertura inicial. A nivel nacional el ministro transmitía un ánimo positivo todos los días, pero de un momento a otro, ¿cierto?, la región retrocedió. Hay tres comunas importantes, la comuna de Concepción, Hualpén y Talcahuano, que han pasado de la fase 3 a la fase 2, con medidas sanitarias más estrictas, la cuarentena sábado, domingo, día festivo, y Tomé y Penco ha pasado a cuarentena total. ¿Qué pasó? Es la pregunta. Y mira, hay que mirar los datos de trazabilidad. Disculpe, usted es médico y también complementa desde su expertise de la disciplina con su labor de político. Y justamente nos sumamos. ¿Qué pasó en el Biobío? Sí, yo creo que es bien importante mirar las tasas de trazabilidad. Todos ya saben que si uno quisiera entrar a una etapa de desconfinamiento, o a nivel internacional y también en Chile, se habla que para controlar la pandemia se requiere una tasa de trazabilidad sobre el 80%. ¿Qué significa eso? Significa que si hay 10 contactos de un caso positivo, a lo menos 8 deben ser identificados dentro de las primeras 48 horas y aislados. Eso implicaría que estamos con una tasa buena de trazabilidad de 80%. ¿Cuál es la tasa de trazabilidad en Talcahuano, según los informes oficiales, entre el 6 y el 14 de agosto? 21%. O sea, de cada 10 contactos estrechos, solo 2 son identificados y aislados en las primeras 48 horas. No sabemos cuánto se demoran en identificar y aislar a los otros 8. Eso significa que los otros 8 que eventualmente han sido contagiados, posiblemente contagiados, siguen circulando de manera libre al interior de la comunidad y por lo tanto son focos para contagiar a otras personas. Estas cifras de trazabilidad son realmente escandalosas. ¿Y qué ha fallado ahí, diputado, en la trazabilidad? Bueno, es bien importante que el ministro de Salud y el intendente expliquen, porque, mira, Talcahuano tiene una tasa de 21, muy lejos del 80, que el gobierno está obligado a alcanzar como meta sanitaria para proteger la salud de la población. Coronel tiene una tasa de 25. Te quiero decir que Hualpén tiene una tasa de 28. Esto ocurre en la provincia de Concepción, sí, porque en la provincia de Biobío y en la provincia de Arauco las tasas de trazabilidad están cerca del 100%. Cerca del 100%. O sea, aquí el escándalo es en las comunas de la provincia de Concepción, donde el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, no ha tomado las decisiones oportunas o correctas para lograr fortalecer la principal estrategia para el control de la pandemia, que es la trazabilidad. Mira, Concepción tiene 37. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se le están entregando los recursos a los municipios y a los equipos de atención primaria de manera oportuna. Se tiene la cantidad de profesionales de la salud dedicadas exclusivamente a la trazabilidad en cada una de las comunas. Bueno, las cifras dicen que no. Que a pesar de que el Parlamento ha aprobado recursos al gobierno para destinarlos de manera oportuna y rápida a fortalecer la estrategia de trazabilidad en la atención primaria de salud, aquí en la región del Biobío, en la provincia de Concepción, eso se ha hecho muy mal. Diputado, pero ¿por qué? ¿Por qué en Biobío excelente prácticamente? En Arauco también, y bueno, y acá somos parte de la misma región. ¿Qué sucede? ¿O será el componente de cantidad de población? ¿O usted cree que no, que acá es un tema de gestión? O sea, mira, los componentes de población claramente son datos determinantes a la hora de tomar una decisión. Los indicadores dicen que si uno quisiera hacerlo bien, requeriría a lo menos 50 personas dedicadas exclusivamente a la trazabilidad por cada 100.000 habitantes.
Bueno, para eso el gobierno tiene recursos y hay muchos profesionales de la salud en la región del Biobío, enfermeras, kinesiólogos, matronas, que podrían perfectamente ser contratados para los equipos de trazabilidad. A mí me parece que eso no se está haciendo de manera oportuna, de manera eficiente, y esto coloca en riesgo no solo la salud y la vida de los ciudadanos de la provincia de Concepción, lamentablemente también tiene un efecto profundo en materia económica, porque la incapacidad de controlar la pandemia hace que se tengan que tomar decisiones que tienen efectos económicos muy profundos, Diputado, como las cuarentenas, ya sea totales o parciales. Solo terminar, que a propósito de la pregunta que tú haces, yo te quiero decir que el Parlamento tiene una comisión investigadora respecto a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Yo voy a poder citar al ministro de Salud, citar al intendente de la región del Biobío, porque al final el intendente no puede lavarse las manos con el Seremi de Salud. El intendente está a cargo de gobernar la región. Y el intendente y el ministro de Salud tienen que explicar lo que a mí me parece un completo abandono respecto a la tarea principal del gobierno, que es hacer una trazabilidad eficiente. Y hoy día eso no está ocurriendo en la provincia de Concepción. Ahora, y eso afecta a los habitantes de Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro y a todos los habitantes de la región. Ahora, en este contexto, ¿cómo evalúa el anuncio de estas medidas de cuarentenas de fin de semana para algunas comunas y cuarentena total para otras? Sí, hay cosas que son difíciles de explicar. Mira, aquí lo importante es la tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes. Hay que mirar los datos de cada comuna, no bastan los datos absolutos, hay que mirarlo, como dicen, en tasa. Si uno mira Concepción, mira Talcahuano, mira Coronel, mira Chiguayante, tienen tasas más o menos similares, cercanas a los 150 casos activos por cada 100.000 habitantes. Bueno, esto es lo primero que llama la atención, porque teniendo tasas similares de casos activos por cada 100.000 habitantes, se toma la decisión en Talcahuano, Hualpén y Concepción, pero no se toma en Coronel, en Chiguayante o en Lota, que tienen tasas similares. Esa es la primera razón que uno le llama la atención. Lo segundo es que en el caso de Penco y de Tomé, claramente las tasas de casos activos por cada 100.000 habitantes están muy por sobre los 150, están cerca de 270 casos activos por cada 100.000 habitantes. Están disparados. Y eso justifica la cuarentena total. Pero vuelve uno a hacerse la pregunta, en Hualqui la tasa también está en 270. ¿Y por qué entonces en Hualqui no se toma una medida sanitaria similar a la que se está tomando en Penco y en Tomé? Tendría que haberse anunciado, diputado, tomando esos datos de una vez por todas, una cuarentena total para todo el Gran Concepción y cerrarlo. Bueno, si uno mira las tasas de trazabilidad, lo que tiene que decir es que la autoridad sanitaria en la práctica perdió el control de la enfermedad en la provincia de Concepción. Al no ser capaz de identificar y aislar a los contactos antes de las 48 horas, significa que en todas nuestras comunas hay personas que eventualmente están enfermas, circulando libremente sin haber sido identificadas ni aisladas por la autoridad sanitaria. Si es que no está haciendo bien la trazabilidad, la única otra alternativa es disminuir de manera severa la movilidad de las personas, mientras se toman decisiones para recuperar mejores porcentajes de trazabilidad. Y en ese sentido, claramente, uno pensaría que la decisión de una cuarentena en el conjunto de la provincia de Concepción es una medida razonable, mientras la autoridad sanitaria hace bien su pega, porque debo decirte que no la está haciendo bien. Las bajas tasas de trazabilidad son, la verdad, desastrosas desde el punto de vista sanitario. ¿Usted reconoce que en algún momento se hizo bien la pega? Porque el ministro Mañalich y en su momento ahora el ministro París han destacado el trabajo que se ha hecho en la región del Biobío, y es cierto, este problema que estamos viendo ahora en las últimas semanas, hace un mes atrás parecía no llegar, había una estabilidad en las cifras, pero ¿es improbable que haya un tirón de orejas desde Santiago a la autoridad regional cuando son parte del mismo gobierno? Por lo tanto, bajo esa lógica, estas felicitaciones al Biobío serían simplemente para tapar lo que está pasando realmente. La pregunta es la confianza en los datos que entrega el gobierno. Es bien importante eso, porque hay que recordar que si uno mira los datos duros de la región, la movilidad de las personas en general en la región, pensando en que había que disminuirla un 70%, ha disminuido en promedio menos del 30%. Si uno mira la trazabilidad, que debería estar sobre 80, bueno, está en 20, en 30 algunas comunas, está extraordinariamente baja.
Si uno mira las tasas de positividad de los PCR Concepción, tiene una tasa de positividad cerca del 15%, cuando si uno quisiera decir que está controlado debería tenerla bajo el 5%. La pregunta entonces, ¿qué está felicitando el ministro Enrique París en la región? Si los datos duros no dan para felicitar a nadie en materia de indicadores. Y digo esto porque si uno mira la trazabilidad, claro, aquí se decía en la región que la trazabilidad estaba por sobre el 80%. Siempre se dijo eso. Y hace 2 semanas nos dimos cuenta que en realidad la trazabilidad estaba bajo el 40%. Y esto es bien importante, Francisco, explicarlo en términos de la transparencia de los datos. Claro, si es que el gobierno está identificando 1 o 2 contactos por cada caso positivo y considera que esos son todos los contactos, es probable que pueda decir que tiene el 80% de la trazabilidad hecha. Pero todos saben, el colegio médico lo sabe, los científicos saben, que una persona positiva a lo menos tiene entre 5 y 10 contactos. Entonces, si el gobierno cree que está haciendo la pega identificando 1 o 2, bueno, la verdad es que está actuando absolutamente al contrario de lo que dice la ciencia y los estudios. Cada persona activa tiene entre 5 y 10 contactos, y si el gobierno está identificando solo a 2, está haciendo muy mala pega en la región. Yo, la verdad, no quiero con esto destruir al ministro, ni tampoco a la autoridad sanitaria, pero yo creo que la gente de la región merece que el trabajo sanitario se haga bien. Mira, detrás de esta pandemia hay personas que ahora, en este momento, mientras nosotros conversamos, están en la UCI, con su vida en riesgo. Y a cualquiera de nosotros nos podría pasar con un hijo, con un hermano, con un padre. Hay personas que han perdido el trabajo porque se ha demorado mucho el control de la pandemia, están en sus casas sin ingresos. Y tenemos personas que, por ejemplo, tenían un pequeño restaurante que lo mantienen cerrado. Todo eso se produce por la ineficacia a la hora de controlar la enfermedad. Por lo tanto, tenemos el derecho a exigir que la tarea sanitaria se haga bien. Te quiero volver a insistir, vamos a pedir el lunes la comisión investigadora por el COVID-19 que se cite, y el ministro va a estar obligado a ir, y vamos a pedir que se cite al intendente de la región, y el intendente constitucionalmente está obligado a concurrir a la comisión investigadora. Y yo creo que es hora de pensar en pedirle a la Contraloría hacer una auditoría del proceso de trazabilidad de los casos COVID en la región del Biobío para encontrar explicaciones a los resultados que, vuelvo a insistir, son desastrosos, lamentablemente colocando en riesgo la salud de la gente de la región. Pero 30 segundos, tenemos que ir despidiéndonos. ¿Usted cree que las cifras son falsas, que están manipuladas, o simplemente que lo que se hace es insuficiente en materia de trazabilidad y hay situaciones de COVID, de contactos estrechos que no conocemos porque no se hace nomás? A ver, Espacio Público hace 2 días dijo que el gobierno estaba tomando decisiones con datos atrasados 12 días y tiene razón. El Colegio Médico dijo que respecto al desconfinamiento el gobierno estaba tomando decisiones cuando todavía no se tenía una mejora sustantiva en los datos y los indicadores sanitarios. Y la trazabilidad, una serie de centros de estudios dicen que la trazabilidad del gobierno está identificando 1,5 o 2 contactos por cada caso positivo, cuando a lo menos tendría que identificarse 5. No digo que esté falseando la información, lo que estoy diciendo, no está haciendo bien el trabajo respecto a las recomendaciones científicas que se hacen no solo en otros países, se hace por las organizaciones internacionales en materia de salud. Muy bien, diputado Manuel Monsalve, muchas gracias por conversar con TVU Canal de la Universidad de Concepción. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Muy bien, seguimos avanzando en TVU Noticias, 12 horas con 58 minutos. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos.